En el momento en que Caleb Morrow coronó la cresta de polvo rojo y vio a la mujer parada sola en el sendero de Kansas, supo algo. Estaba junto a tres baúles enormes y el eje roto de una carreta. Y él lo supo con esa certeza que se siente en los huesos, la que solo le llega a un hombre que ha pasado demasiados años hablando con caballos. Supo que su vida estaba a punto de cambiar de formas que aún no podía nombrar. Era la primavera de 1874. El sendero de Santa Fe vibraba con la energía inquieta de una nación que aún se recomponía de los estragos de la guerra. La pradera se extendía en todas direcciones como un océano dorado. La hierba alta se mecía y se levantaba en olas bajo un viento que traía el perfume de las flores silvestres y la tierra roja. El cielo era de ese azul que los artistas del este intentaban capturar durante toda su carrera y nunca lo lograban del todo. Era vasto, sin nubes, e indiferente a los pequeños dramas de la gente que pasaba por debajo. Caleb tenía 31 años, era delgado y estaba curtido por el sol, con manos callosas que contaban la historia de una década trabajando en ranchos ganaderos desde Texas hasta Colorado. Llevaba un gastado sombrero marrón que había visto más mal tiempo que la mayoría de los hombres, y sus ojos tenían ese tono particular de gris verdoso que la propia pradera a veces adquiría una hora antes de una tormenta. Cabalgaba hacia el sur desde Abilene con un modesto encargo de un ranchero llamado Duval. Quería que le entregaran 2 sementales de cría en su propiedad cerca de Dodge City. Los caballos, uno pardo y otro negro, estaban atados detrás de su propio caballo castrado ruano. Se habían comportado tolerablemente bien hasta ese momento. Fue entonces cuando el negro captó algún olor que traía el viento y comenzó a sacudir la cabeza con renovado interés. Caleb detuvo lentamente a los 3 animales al borde de la cresta y estudió la escena con ojos cuidadosos. La mujer no parecía estar en apuros, exactamente. Eso fue lo primero que notó y le pareció inusual, porque una mujer sola con 3 baúles y el eje de una carreta arruinado en un tramo vacío del sendero de Santa Fe tenía todas las razones del mundo para estar en apuros. En cambio, estaba de pie con las manos en las caderas. Inspeccionaba los restos del eje con la mirada tranquila y calculadora que un general podría dirigir a un campo de batalla. Se había echado el sombrero hacia atrás, de modo que colgaba entre sus hombros por las cintas. Su cabello oscuro, recogido, se soltaba en los bordes de la manera más pausada posible, atrapando y reteniendo la luz de la tarde. Su vestido era de práctico lino marrón, desgastado por el camino pero limpio. Y llevaba botas que parecían haber sido remendadas al menos 2 veces. A su lado había 3 grandes baúles de cuero, negros con herrajes de latón. Estaban alineados con una precisión casi matemática, como si se hubiera tomado el tiempo de ordenarlos antes de decidir qué hacer a continuación. La carreta rota estaba inclinada a un lado del sendero. Su eje delantero estaba partido en 2. Una rueda yacía en el polvo a varios pies de distancia, como un aro descartado. No había nadie más a la vista, ni conductor, ni acompañante, ni caballo. Caleb empujó al ruano para que bajara por la cresta. Ella lo oyó venir y se giró para observar su acercamiento. No mostró el cansancio temeroso que la mayoría de las mujeres solas en el sendero habrían mostrado. Simplemente lo observó, con sus ojos marrones firmes y evaluadores. Su barbilla estaba levantada en un ángulo que comunicaba claramente que no era alguien que necesitara ser rescatada. Más bien era alguien que elegía deliberadamente aceptar ayuda cuando se le ofrecía de manera razonable. Él detuvo su caballo a unos 10 pies de distancia y se tocó el ala del sombrero. «Buenas tardes», dijo él. «Buenas tardes», respondió ella. De cerca, era más joven de lo que él había supuesto al principio, quizás 25 o 26 años. Tenía un rostro de rasgos fuertes en lugar de convencionalmente bonito, el tipo de rostro que merecía una segunda mirada. Tenía una mancha de grasa del eje en la mejilla izquierda. O no lo sabía o no le importaba. Y por la forma en que lo miraba, él sospechó que era lo segundo. «Caleb Morrow», dijo él. «Me dirijo al sur, hacia Dodge». «Clara Ashworth», dijo ella. «Yo también me dirigí allí, hasta hace unas 3 horas, cuando mi eje decidió otra cosa». Miró la carreta arruinada con la expresión de alguien que ya había pasado su duelo
y seguido adelante. Mi conductor se llevó el caballo para adelantarse y buscar ayuda. Se fue hace aproximadamente 2 horas y media y no ha regresado. Lo que me dice que el pueblo más cercano está más lejos de lo que él calculó, o que ha decidido que sus obligaciones conmigo terminaron en el momento en que se perdió de vista. Caleb consideró esto. El asentamiento más cercano es Cooper's Crossing, a unas 8 millas al este. Un hombre a caballo podría llegar en menos de una hora. Entonces podemos asumir lo segundo, dijo ella sin amargura. Solo fue un reconocimiento plano de un hecho al que aparentemente ya había llegado. Lo que me deja con 3 baúles, una carreta rota y el gran inconveniente de estar aproximadamente a 40 millas de donde necesito estar. ¿Qué hay en los baúles?, preguntó Caleb, porque parecía relevante. Él tenía 2 caballos y un encargo que cumplir, y no podía simplemente llevarlo todo. Ella lo miró fijamente. Todo lo que poseo. Él asintió lentamente. Eso es honesto. Descubrí que la honestidad ahorra tiempo, dijo ella. Él miró los baúles, luego a sus caballos, y de nuevo a ella. Al sol todavía le quedaban unas 3 buenas horas para ponerse. Si viajaban de forma inteligente, podrían avanzar bastante antes del anochecer. Él tenía un saco de dormir y provisiones secas para 2 días. No era una situación sencilla, pero era manejable. Y Caleb Morrow había pasado su vida adulta manejando situaciones que no eran sencillas. El semental negro puede llevar 2 de los baúles si los equilibramos bien, dijo él. El tercero podemos atarlo a la parte trasera de mi silla. Iremos despacio y Duval no estará contento con cómo trato a sus caballos, pero es factible. Tú montarías el pardo. Ella parpadeó. Fue la primera vez que su compostura se alteró, aunque fuera ligeramente. ¿Harías eso? ¿Por una extraña? No lo hago por una extraña, dijo él. Lo hago porque es lo correcto, y porque estar aquí en un sendero vacío durante 3 horas aparentemente no te ha hecho ningún daño, pero esperar otras 3 podría. Hizo una pausa. Seré honesto contigo también. Tengo una entrega que hacer y un horario que cumplir, pero puedo llevarte a Dodge. Nos llevará 2 días de la forma en que viajaremos. Clara Ashworth lo miró durante un largo e inquisitivo momento. Luego asintió una vez, como si hubiera completado algún cálculo interno y encontrado la respuesta satisfactoria. 2 días, dijo ella. De acuerdo, señor Morrow. Caleb, dijo él. De acuerdo, Caleb, dijo ella. Los baúles son más pesados de lo que parecen. Él se bajó del ruano. Siempre lo son. No se equivocaba. Los baúles eran extremadamente pesados. Cargarlos requirió 20 minutos de esfuerzo genuino, un trabajo creativo con las cuerdas y 2 ocasiones en las que Caleb deseó haber prestado más atención a las lecciones de nudos de su juventud. Clara no se quedó a un lado mirando. Levantó su extremo de cada baúl sin que se lo pidieran, y era más fuerte de lo que su complexión sugería. Cuando finalmente lo tuvieron todo asegurado, con 2 baúles equilibrados sobre el lomo del semental negro, en una configuración que hizo que el animal agachara las orejas pero aceptara la carga, Caleb ayudó a Clara a subir al pardo. Luego montó el ruano y partieron hacia el sur. El sol de la tarde proyectaba largas sombras doradas sobre el sendero. No hablaron mucho durante la primera hora. Caleb estaba acostumbrado al silencio. La pradera lo ofrecía en abundancia y él había hecho las paces con la soledad hacía años. Pero este silencio era diferente al habitual. No estaba vacío. Clara cabalgaba a su lado con la soltura de alguien que había pasado tiempo en la silla de montar. Su postura era relajada. Sus ojos se movían por el paisaje con una calidad de atención que él reconoció y respetó. Realmente estaba mirando las cosas, no solo viéndolas pasar. No eres de Kansas, dijo él finalmente. De Ohio, dijo ella. Originalmente, más recientemente, de Filadelfia. Es un largo camino, dijo él, hasta Dodge City. Sí, asintió ella. Él esperó a ver si decía algo más. No lo hizo, no de inmediato. Cabalgaron otro cuarto de milla antes de que ella volviera a hablar. Tengo un puesto allí, dijo, de maestra. Hay una nueva escuela. Llevan 8 meses buscando un maestro y nadie quería venir.
lo cual me pareció alentador en lugar de desalentador. Caleb la miró de reojo. ¿Por qué dices eso? Si nadie quería el puesto, significa que es genuinamente necesario, dijo ella. Los puestos vacíos en lugares cómodos no son tan útiles. Él pensó en eso. Elegiste venir a un lugar difícil a propósito. Elegí ir a un lugar donde realmente pudiera hacer algo que importara, corrigió ella, suave pero firmemente. Hay una diferencia. Él se encontró asintiendo. Había una diferencia. Había pasado años trabajando en ranchos donde era uno de 20 peones haciendo un trabajo que otro habría hecho si él no hubiera estado allí. Esa idea nunca le había sentado del todo bien. ¿Y los 3 baúles? Él preguntó. Las maestras no suelen viajar con 3 baúles. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. No, no lo hacen. Un baúl es mi ropa y efectos personales. Un baúl son libros. El tercero son materiales escolares. Pizarras, tiza, cartillas de lectura. Compré lo que pude en Filadelfia antes de irme. Estaba bastante segura de que Dodge City no tendría una tienda bien surtida de materiales educativos. Tenías razón, dijo él. Dodge City tiene una tienda bien surtida de municiones y whisky. Ella emitió un sonido que era una mezcla entre una risa y un suspiro. Sí, esperaba algo por el estilo. El sol estaba bajando, pintando la pradera en tonos de naranja y rosa que Caleb había visto 1000 veces y a los que nunca se había acostumbrado del todo. Empezó a buscar un lugar para acampar, en algún sitio con agua cerca y suficiente protección natural contra el viento para que hacer fuego fuera sensato. Lo encontró una milla más adelante, donde un arroyo poco profundo se curvaba a través de un grupo de álamos. Los árboles todavía lucían el verde brillante y nuevo de principios de la primavera. Ayudó a Clara a bajar del pardo. Ella aceptó la ayuda esta vez sin comentarios. Y trabajaron juntos para montar el campamento con una especie de división del trabajo fácil e intuitiva que los sorprendió. Ella recogió leña mientras él se ocupaba de los caballos. Para cuando los tuvo abrevados y trabados, ella ya tenía un buen fuego encendido y una roca de cima plana que servía como una especie de mesa. «Tengo galleta dura y carne seca», dijo él, sacando sus provisiones. «Tengo queso y lo último de una hogaza de pan que compré ayer por la mañana en Abilene», dijo ella, sacando esto de una bolsa de lona que había llevado en la silla. «Está un poco duro». «El queso y el pan son mejores que la galleta dura», dijo él. «Casi todo lo es», asintió ella. Comieron a la luz del fuego, con los álamos susurrando sobre sus cabezas y el arroyo haciendo su pequeña y persistente música en algún lugar en la oscuridad, más allá de la línea de árboles. La pradera de noche era magnífica a su manera particular. Las estrellas aquí no eran las estrellas educadas y distantes que se veían desde una ciudad. Eran enormes y cercanas, amontonadas en un despliegue que hacía que una persona se sintiera a la vez muy pequeña y extrañamente significativa. Clara inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlas. «No esperaba que fuera tan hermoso», dijo en voz baja. «Esperaba encontrarlo duro». «Es ambas cosas», dijo Caleb. «Eso es lo que la gente que no ha estado aquí no entiende. No elige». Ella bajó la mirada de las estrellas y lo miró a través del fuego. A la luz de la hoguera, la mancha de grasa del eje en su mejilla había desaparecido. Debió de usar el arroyo, y su cabello seguía medio recogido, medio suelto, y la luz lo convertía en algo extraordinario. Él apartó la mirada. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó ella. «¿El trabajo con el ganado, los caballos, el sendero?» «Desde los 18 años», dijo él. «13 años. ¿Te gusta?» Él consideró la pregunta seriamente, porque ella la había hecho seriamente. «Me gustan los caballos», dijo. «Me gusta el campo abierto. Me gusta saber exactamente lo que requiere el trabajo y hacerlo. Lo que no me gusta es que nunca es mío. Los caballos no son míos, la tierra no es mía, el ganado no es mío. Soy bueno cuidando cosas que pertenecen a otras personas». Ella guardó silencio por un momento. «¿Quieres algo propio?». La pregunta aterrizó en su pecho con un peso inesperado. Él atizó el fuego.
He estado pensando más en ello últimamente, dijo. Hay buena tierra a lo largo del cimarrón, al sureste de Dodge. Hay parcelas disponibles si un hombre presenta la documentación correcta y está dispuesto a trabajar. Un rancho propio, dijo ella. Algo así, dijo él. Quizás. Ella asintió lentamente, y había algo en su expresión, no era lástima ni condescendencia, sino una especie de reconocimiento genuino. La forma en que una persona a veces mira a otra cuando entiende exactamente lo que está diciendo, porque están diciendo lo mismo con diferentes palabras. Ella había dejado Ohio y luego Filadelfia y había viajado 1100 millas hasta un lugar que la gente que dejó atrás había llamado peligroso, incivilizado y totalmente inadecuado para una mujer sola. Lo hizo porque quería algo que fuera suyo, un propósito que fuera suyo, una vida que fuera suya, construida sobre un terreno que ella misma había elegido. Creo que deberías presentar la documentación, dijo ella. Él la miró. Ella estaba mirando el fuego. Creo que tú también deberías, dijo él. Ella levantó la vista entonces, y ambos entendieron que ya no estaban hablando de tierras, no del todo, y ninguno de los dos estaba listo para decirlo. Durmieron esa noche en lados opuestos del fuego, Clara envuelta en la manta extra que había sacado de la bolsa de lona, y Caleb en su saco de dormir, y la pradera respiraba a su alrededor bajo su manto de estrellas. Él se despertó primero, como siempre, en el gris del amanecer, y puso café antes de atender a los caballos. Usó su pequeña y abollada cafetera de hojalata y el café molido que siempre llevaba. Y para cuando Clara se movió y se sentó, el olor ya le había llegado. Se sentó con el pelo completamente suelto ahora, oscuro y desparramado sobre sus hombros, y parpadeó ante la cafetera con una expresión de gratitud tan desnuda que él casi se rió. «Hiciste café», dijo ella. «Siempre hago café», dijo él. «Es una de las pocas cosas que hago que no son negociables». Ella aceptó la taza de hojalata que él le entregó con ambas manos y lo bebió negro, sin quejarse. Él tomó nota de esto. Había conocido hombres que se quejaban del café de campamento y nunca había confiado plenamente en ellos después. «Deberíamos ponernos en marcha antes de que apriete el calor», dijo él. «¿Qué distancia haremos hoy?», preguntó ella. «Si avanzamos a buen ritmo, podemos llegar a la estación de Hartley por la tarde. No es mucho, un puesto comercial y algunos edificios, pero tendrán comida de verdad y podrás dormir bajo techo». «Dormí bien afuera», dijo ella, y lo decía en serio. Él revisó las cuerdas de los baúles mientras ella se recogía el pelo con un puñado de horquillas que sacó de algún lugar de la bolsa de lona. Sus dedos se movían con eficiencia practicada, y él se obligó a concentrarse en las cuerdas y no en la forma en que la luz temprana atrapaba la masa oscura de su cabello antes de que lo recogiera. Partieron mientras el sol rompía por el horizonte oriental, pintando brevemente todo el mundo en tonos de cobre y rosa. Los caballos se movían bien en el aire fresco de la mañana. El sendero estaba vacío, excepto por ellos y alguna alondra ocasional cantando desde un poste de cerca o un tramo de hierba salvaje. «Háblame de Filadelfia», dijo él después de haber cabalgado un rato en el silencio fácil que ya se había establecido entre ellos como una costumbre cómoda. Clara consideró por dónde empezar. «Es ruidosa», dijo, «y concurrida y extraordinaria y agotadora. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio. Mi padre era maestro de escuela, de hecho, y ahí es donde aprendí a amarlo. Fui a Filadelfia a los 20 años para estudiar. Había un colegio para mujeres asociado con la comunidad cuáquera y tuve la suerte de recibir una beca». «¿Qué estudiaste?» «Educación y literatura principalmente», dijo ella. «Aunque leí todo lo que cayó en mis manos. La biblioteca de allí era notable. Pasé más tiempo en ella de lo que probablemente requerían mis estudios». Una pequeña sonrisa. «Mis profesores me encontraban ocasionalmente exasperante porque seguía haciendo preguntas que se salían del programa». «Eso suena a ti», dijo él y luego se contuvo, porque conocía a esta mujer desde hacía menos de 24 horas y ya se estaba formando una imagen de ella que se sentía como un conocimiento. Ella lo miró con algo que se avivaba en sus ojos. «¿De verdad?» «Por lo poco que sé»,
dijo él con cuidado. Lo poco que sabes, repitió ella, pero casi sonreía de nuevo, y lo dejó pasar. Tu padre, dijo él, ¿aprobó que vinieras aquí? La sonrisa se desvaneció un poco, no exactamente en dolor, sino en algo más complicado. Mi padre murió hace 2 años, dijo ella. Lo habría aprobado, creo. Mi madre está considerablemente menos segura de todo esto. Tuvimos una discusión exhaustiva y muy ruidosa en el salón de su casa en febrero, antes de que me fuera. Hizo una pausa. Me llamó terca y poco práctica. ¿Lo eres? Terca, ciertamente, dijo ella. Poco práctica. Prefiero pensar que no. Traje 3 baúles de material escolar a un pueblo fronterizo que no ha tenido escuela durante 3 años. Tengo un contrato firmado con el ayuntamiento de Dodge City y tengo suficiente dinero ahorrado de 2 años de enseñanza en Filadelfia para mantenerme durante 6 meses si es necesario. Eso no es poco práctico. Eso es una planificación minuciosa. Él pensó en esto, y los 3 baúles específicamente eran parte de la planificación minuciosa. Los 3 baúles eran absolutamente esenciales, dijo ella con una convicción que era a la vez divertida y completamente seria. No se puede enseñar a leer sin libros, no se puede enseñar a escribir sin pizarras, no se puede enseñar aritmética sin las cartillas adecuadas. No iba a llegar a Dodge City y descubrir que tenía que esperar 3 meses para que llegaran los suministros de San Luis. Así que los cargaste tú misma, dijo él, a través de la pradera de Kansas. A través de la pradera de Kansas, confirmó ella, y no tengo cero remordimientos por ello. Él lo sintió entonces, una cosa cálida e ingobernable para la que no estaba del todo preparado, que surgía de algún lugar bajo su esternón. Cero remordimientos. Lo dijo como otras personas dicen los hechos, de forma llana y sin adornos. Y era la cualidad más atractiva que había encontrado en otra persona en años. Miró al frente, al sendero, y se dijo a sí mismo que se concentrara en los caballos. La estación de Hartley apareció a última hora de la tarde, exactamente como él la había descrito. Una colección de edificios bajos alrededor de un puesto comercial con un abrevadero, una barandilla para atar los caballos y un letrero pintado a mano que el tiempo había desgastado hasta casi hacerlo ilegible. Un hombre corpulento llamado Orville Hartley lo regentaba con su esposa, Bess. Ella era pequeña, de ojos vivaces, y con solo una mirada a Clara, la hizo entrar para alimentarla adecuadamente y escuchar la historia del eje roto. Caleb se ocupó de los caballos, acomodó los baúles en el almacén del puesto comercial bajo la atenta mirada de Orville. Luego aceptó el plato de estofado de ternera y pan de maíz que Bess le ofreció con la autoridad de alguien que equiparaba la comida con el cuidado y no aceptaba un no por respuesta. El puesto comercial tenía 2 habitaciones para viajeros, pequeñas y sencillas, con camas de cuerdas y mantas bastante limpias. Caleb pagó por ambas sin discutir, y Clara aceptó esto con un asentimiento y una mirada que decía que lo estaba notando y que lo abordarían más tarde. Esa noche, después de la cena, los 4 se sentaron en el estrecho porche del puesto comercial mientras la última luz del día se desvanecía del cielo. Bess le preguntó a Clara qué la había traído al oeste. Clara lo contó directamente. El puesto de maestra, la escuela, el contrato, los 3 baúles. Y Bess escuchó con una admiración creciente que no hizo ningún esfuerzo por ocultar. Dios sabe que Dodge necesita una maestra, dijo Bess. Tengo una sobrina que se mudó allí con su esposo hace 2 años. Tiene 3 hijos y no hay nada para ellos más que correr salvajes. Estaría muy agradecida. Entonces, espero que los envíe, dijo Clara. Lo hará si yo se lo digo, dijo Bess con alegre certeza. Orville les contó que una manada de ganado había pasado 2 días antes, en dirección norte por el Kishom hacia Abilene, y que un ayudante del sheriff de Dodge había pasado ayer persiguiendo a un hombre buscado por robo de caballos. Las noticias de la frontera del día, compactas y completas. Caleb escuchaba y observaba a Clara de la manera periférica que había estado practicando desde el día anterior. La forma en que interactuaba con Bess y Orville, haciendo preguntas genuinas,
escuchando las respuestas con verdadera atención, riendo cuando Orville contó una historia sobre un vendedor de medicinas ambulante cuya carreta había perdido ambas ruedas traseras simultáneamente al bajar la cresta el verano pasado. Tenía una facilidad con la gente que no era una actuación. Era simplemente el resultado natural de alguien que encontraba a otras personas genuinamente interesantes. Se dio cuenta, con un sobresalto, de que estaba en serios problemas. Se fue a la cama en su pequeña habitación y se quedó mirando el techo en la oscuridad durante un rato. Escuchaba el viento de la pradera encontrar los huecos en las tablas del edificio y silbar a través de ellos. Tenía 31 años. No había sido un monje. Hubo una mujer en Abilene unos años atrás y otra en Colorado antes de eso, pero nada que hubiera durado, nada que se hubiera sentido inevitable. Su vida había sido por diseño o por defecto solitaria. Había hecho las paces con ello. Tuvo la sensación, tumbado allí en la oscuridad, de que se le estaba pidiendo que lo reconsiderara. Por la mañana, Bess tenía el desayuno en la mesa antes de que el sol saliera por completo. Huevos, que eran un lujo en el camino, y más de su excelente pan de maíz. Clara comió con el aprecio concentrado de alguien que entendía que la buena comida, como la buena suerte, no debía tomarse a la ligera. Después del desayuno, mientras Caleb reorganizaba las cuerdas de los baúles, Clara estaba en el mostrador del puesto comercial comprando algunas cosas. Más queso, un trozo de cinta por razones que no explicó, y una pequeña lata de caramelos de menta que guardó en la bolsa de lona. Le ofreció uno mientras se marchaban. Él lo aceptó, porque rechazar pequeñas amabilidades era una mala costumbre. El segundo día de viaje los llevó a través de un paisaje que se abría aún más. Las ondulaciones cubiertas de hierba de la pradera daban paso en algunos lugares a tramos de terreno más dramático, acantilados bajos y lechos de arroyos secos que requerían una navegación cuidadosa. Los caballos se abrían paso con calma experta. El semental negro, aparentemente, había decidido perdonar la indignidad de los baúles y se estaba comportando admirablemente. Era media mañana cuando oyeron el sonido distante de caballos galopando con fuerza desde el este. La mano de Caleb fue al rifle en su funda de la silla, no con urgencia, sino con la tranquila presteza de la larga práctica. Giró al ruano de lado en el sendero para mirar. 3 jinetes aparecieron sobre una loma, viniendo rápido. A medida que se acercaban, pudo distinguir el brillo de la placa de un ayudante en el jinete principal. El ayudante se detuvo en una nube de polvo. Era un hombre delgado y curtido por el sol de unos 40 años. Contempló la escena frente a él con la evaluación rápida y profesional de alguien que llevaba tiempo haciendo esto. Caleb Morrow, dijo, reconociéndolo. Se llamaba Garrett y Caleb lo había visto 2 veces en Dodge City. Ayudante Garrett, dijo Caleb. Los ojos de Garrett se movieron hacia Clara y los baúles y de vuelta a Caleb. ¿Servicio de escolta?, preguntó. Necesitaba una mano, dijo Caleb simplemente. Buscamos a un hombre, dijo Garrett. Describió al ladrón de caballos, pelo arenoso, montando un caballo pinto robado, dirigiéndose hacia Dodge por delante de una manada de ganado. ¿Has visto a alguien en el sendero? Pasamos un carro de colonos ayer por la mañana, una familia que se dirigía al norte, dijo Caleb. Nadie desde entonces. Garrett asintió e hizo un gesto a sus 2 compañeros. Cortaremos hacia el sur, señora. Se tocó el sombrero ante Clara, y los 3 se alejaron estruendosamente, y el sendero volvió a quedar en silencio. Clara los vio irse. ¿Es esta una mañana típica?, preguntó. En este tramo, bastante típico, dijo Caleb. El sendero trae a todo el mundo, ganaderos, colonos, hombres de ley, y la gente que los hombres de ley buscan. Y maestras con 3 baúles, añadió ella. Es la primera vez que me encuentro con esa combinación, admitió él. Ella lo miró de reojo. ¿Es eso un cumplido o una observación? Ambos, dijo él, y ella soltó una risa real, no una educada. Fue plena, cálida y genuina. Y le hizo algo a la luz de la tarde que Caleb no podría haber explicado a satisfacción de nadie, incluida la suya propia. Se detuvieron al mediodía a la sombra de un afloramiento de piedra caliza, donde el sendero se curvaba alrededor de un estanque poco profundo
alimentado por un manantial subterráneo. Caleb conocía bien este tramo y había planeado esta parada. Los caballos bebieron agradecidos. Clara se quitó las botas y metió los pies en el agua en la orilla del estanque con la practicidad informal de alguien que había decidido que las ampollas estaban por debajo de su dignidad y estaba tomando medidas preventivas. Caleb se sentó en una roca plana cercana comiendo galleta dura, porque el pan se había acabado, y trató de no mirarla mientras ella observaba el estanque. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo ella sin levantar la vista del agua. Puedes preguntar, dijo él. ¿Por qué estás solo?, dijo ella. No en el sentido de solitario. Quiero decir, un hombre que hace lo que tú haces tan bien como claramente lo haces, que es tan directo y decente como pareces ser, que piensa en tierras a lo largo del cimarrón y en lo que podría ser suyo. ¿Por qué nada de eso ha sucedido todavía? Él guardó silencio durante mucho tiempo. Una libélula se posó en la superficie del estanque y volvió a despegar. No sé si tengo una buena respuesta, dijo honestamente. El trabajo sigue moviéndose y yo me he seguido moviendo con él. Hubo una mujer en Colorado en el 70, Margaret. Era la hija de un ranchero y era maravillosa. Y yo tenía 27 años y estaba demasiado seguro de que tenía más que vagar antes de estar en condiciones de darle algo a alguien. Hizo una pausa. Se casó con otro al año siguiente, un buen hombre. Oí que les va bien. ¿Te arrepientes?, preguntó Clara. Él lo consideró. Me arrepiento de no haber estado listo entonces, dijo. No creo que me arrepienta del resultado exactamente, porque no estoy seguro de que fuera la pareja adecuada, lo cual es una forma cobarde de decir que no lo sé. Clara sacó los pies del agua y los miró, rosados y limpios. No creo que eso sea cobarde, dijo ella. Creo que es honesto. Usas mucho esa palabra, dijo él. ¿Honesto? Ella lo miró de reojo. Me importa mucho. ¿Por qué específicamente? Ella guardó silencio por un momento, atándose las botas con movimientos rápidos y seguros. Mi padre era un hombre honesto, dijo. Profundamente, a veces inconvenientemente honesto. Fue maestro de escuela durante 22 años y nunca le dijo a un estudiante que lo estaba haciendo mejor de lo que realmente lo hacía. Pero tampoco le dijo nunca a uno que era incapaz. Decía que esas eran dos formas de la misma mentira. Se alisó la falda y se puso de pie. Crecí viéndolo y pensando que la honestidad era lo más respetuoso que una persona podía ofrecer a otra. Dice, creo que puedes manejar la verdad. Creo que eres lo suficientemente fuerte para ello. Caleb también se puso de pie, sacudiéndose el polvo del camino de los pantalones. Estaba más cerca de ella de lo que había pretendido. Podía ver el tono exacto de sus ojos. No simplemente marrones, sino un cálido marrón ámbar veteado de algo más oscuro, como un buen whisky sostenido a contraluz. Tu padre parece un hombre digno de admiración, dijo en voz baja. Lo era, dijo ella con la misma suavidad. Se miraron durante un momento que se extendió más allá de lo cómodo y se convirtió en algo más, algo que ninguno de los dos había planeado o pretendido. Y entonces el semental negro eligió ese momento para expresar una opinión fuerte e irritada sobre el sol, los baúles y la indignidad general de su día. Y ambos se giraron para ocuparse de ello. Y el momento se cerró como una flor al anochecer, pero no desapareció. Llegaron al extremo sur del sendero principal a última hora de la tarde y tomaron el camino que los llevaría el último tramo hasta Dodge City. El paisaje aquí comenzaba a mostrar signos de la proximidad del pueblo. Los surcos en el camino se habían profundizado por miles de pezuñas de ganado. Había postes de cerca ocasionales, y la delgada línea de humo distante contra el cielo que significaba industria y habitación. Clara se enderezó en el lomo del pardo, mientras las afueras de Dodge aparecían a la vista, y Caleb la observó asimilarlo. Intentó verlo a través de sus ojos. Era, bajo cualquier medida objetiva, un lugar tosco y poco hermoso. Una calle principal bordeada de edificios con fachadas falsas. El olor a ganado, caballos y humo de leña.
el grito de un hombre desde algún lugar dentro de la cantina Long Branch que se oía a media cuadra de distancia. Había gente por todas partes a última hora de la tarde, vaqueros recién llegados del camino, hombres de negocios con abrigos respetables, mujeres caminando con paso decidido. Un grupo de hombres Osage a caballo se movía por el borde este de la calle con la dignidad contenida de personas que navegaban por un mundo que recientemente había sido suyo, de una manera que hacía que cada parada en esta calle llevara un peso invisible. Caleb siempre había sentido ese peso. No era Osage y no tenía derecho a sentirlo en su nombre. Pero había pasado suficiente tiempo en esta tierra para entender, al menos parcialmente, lo que significaba que ya no fuera suya de la manera en que lo había sido, y nunca había podido sentirse del todo cómodo con ese conocimiento. Era una de las complejidades de la frontera que las novelas de a 10 centavos del este nunca lograban explicar del todo. Que el salvaje oeste era hermoso y duro y lleno de injusticia sobre injusticia, y que la gente que construía su futuro aquí lo hacía sobre un terreno que otras personas ya habían perdido. Vio que Clara también se fijaba en los jinetes Osage, y vio algo cambiar en su expresión. No era lástima, lo que habría sido condescendiente, sino una especie de reconocimiento cuidadoso y grave. Leí sobre los acuerdos de tierras de los Osage, dijo en voz baja mientras cabalgaban. Antes de venir. Ah, sí, dijo él. Quería entender a dónde venía, dijo ella. No solo la geografía. Hizo una pausa. Había niños en Filadelfia, hijos e hijas de gente de todo tipo de lugares. Enseñé a algunos de ellos de manera informal en el centro comunitario. Lo que los niños necesitaban era siempre lo mismo, sin importar de dónde fueran sus padres. Tengo la intención de dirigir mi escuela sobre esa base. Él la miró. Puede que no sea un principio sencillo de mantener en Dodge City, dijo con cuidado. Hay gente aquí que tendrá opiniones. La gente con opiniones no es un problema que me haya intimidado nunca, dijo ella con perfecta compostura. Él le creyó por completo. La llevó primero a la oficina del ayuntamiento porque tenía un contrato y una cita, y era el primer paso lógico, y porque no estaba listo para dejarla en una pensión y marcharse, que era lo que la conclusión sensata de su encargo le decía que debía hacer. El ayuntamiento estaba representado a última hora de la tarde por un único concejal, un tipo corpulento llamado Prescott. Parecía a la vez aliviado y ligeramente alarmado por la llegada de Clara, como si no hubiera creído del todo que vendría, y ahora que lo había hecho, la realidad de una mujer competente haciéndole demandas era algo abrumadora. Ella sacó su contrato a los 30 segundos de sentarse. Tenía preguntas sobre la escuela, su estado, sus dimensiones, su mobiliario o la falta de él. Tenía una lista. Había escrito la lista, observó Caleb desde la silla en la esquina donde se había acomodado, con una letra pequeña y pulcra que cubría ambos lados de una sola página. Prescott respondió a sus preguntas a la manera de un hombre que es movido con mucho cuidado en una dirección que había aceptado tomar, pero que ahora encontraba más empinada de lo esperado. Caleb observó esto con profundo disfrute. La escuela, resultó, era una sola habitación en el extremo norte del pueblo. Recientemente terminada, las paredes estaban levantadas y el techo puesto, pero el interior estaba desprovisto de todo excepto de buenas intenciones. Todavía no había estufa, ni estanterías, ni pupitres. Prescott prometió que estas cosas se solucionarían. Clara anotó las promesas con la cuidadosa atención de alguien que tenía la plena intención de hacerle cumplir cada palabra. Tenía una habitación reservada en una pensión, la de la viuda Patterson. Prescott la recomendó como el establecimiento más respetable del pueblo. Caleb sabía por estancias anteriores en Dodge que la regentaba una mujer severa pero justa que mantenía una casa limpia y servía unas galletas excelentes. Llevó sus baúles desde los caballos hasta la pensión, haciendo 3 viajes. En el tercer viaje, Clara lo encontró en la puerta y lo miró con una expresión complicada, de esas que él todavía estaba aprendiendo a leer. Caleb, dijo ella. Clara, dijo él. Te debo mucho, dijo ella. Has sido... Se detuvo como si buscara la palabra exacta, lo cual estaba empezando a entender,
Era algo que siempre hacía. Has sido extraordinariamente amable. Yo iba hacia el sur, dijo él. Tú necesitabas ir al sur. No hagas eso, dijo ella. ¿Hacer qué? Quitarle importancia, dijo. Importa cuando la gente es buena. Debería permitirse que importe. Él se quedó con el último baúl en sus brazos en la puerta de la pensión Patterson, mirando a Clara Ashworth, y algo en él que había estado cuidadosamente reservado durante mucho tiempo dio un paso adelante sin permiso. Fueron 2 días, dijo él, los mejores 2 días que he tenido en más tiempo del que honestamente puedo decirte. Su expresión cambió, se abrió. Algo cálido y sin defensas pasó por ella antes de que lo recuperara bajo control. Tengo que instalarme, dijo ella. Duval está esperando sus caballos. Así es, dijo Caleb, pero todavía estarás en Dodge por un día o dos. Ella dijo, y la informalidad de ello era un poco demasiado cuidadosa para ser casual. Necesitaré cobrar el pago de Duval y hacer arreglos para mi regreso al norte, dijo él. Un par de días al menos. Entonces quizás te vea, dijo ella. Quizás sí, asintió él y llevó el baúl adentro. Entregó los sementales al hombre de Duval en los corrales. A la mañana siguiente, el propio Duval estaba en el pueblo, alojado en el Dodge House, y recibió sus caballos con la satisfacción de un hombre que valoraba las buenas líneas de sangre y pagaba en consecuencia. Caleb cobró su comisión, una cantidad justa, suficiente para añadir significativamente a los ahorros que había estado acumulando en un rollo de lona en su alforja. Pasó la mañana en la caballeriza cuidando del ruano, que se había ganado un descanso y un buen grano. Al mediodía caminaba por la calle Front con un propósito que no se explicaba del todo por el recado de encontrar almuerzo. La escuela estaba en el extremo norte del pueblo, y él no tenía ninguna razón para ir al extremo norte del pueblo. Fue allí de todos modos. Clara tenía la puerta abierta. Había estado allí desde, aparentemente, temprano en la mañana, a juzgar por la cantidad de trabajo que ya se había hecho. Había barrido el suelo, podía ver el polvo amontonado en una esquina. Había medido las ventanas con un trozo de cuerda y había escrito las medidas en su cuaderno. Actualmente estaba de pie en el centro de la habitación vacía con el cuaderno en una mano y la otra extendida, contando físicamente los pasos para determinar la ubicación de los pupitres. Levantó la vista cuando su sombra cayó sobre la puerta abierta. «Viniste», dijo ella. No sorprendida, exactamente, casi complacida de una manera que elegía no expresar del todo. «Estaba por el vecindario», dijo él. Ella le lanzó una mirada que comunicaba claramente que entendía exactamente lo que eso significaba y que iba a permitir que pasara desapercibido. «Necesito estanterías en esa pared», dijo señalando, «y necesito saber si el proveedor de madera de la calle Segunda es de fiar». «Es de fiar para madera en bruto», dijo Caleb. «Si quieres estanterías acabadas, tienes que hablar con el ebanista cuyo taller está en Chestnut». Ella anotó esto. «No supongo que sepas cómo construir estanterías», dijo en el tono de alguien que sospecha que la respuesta es sí y se acerca a la pregunta con cautela. «Sé cómo construir estanterías», confirmó él. Ella levantó la vista de su cuaderno y lo miró a los ojos, y la sonrisa que había mantenido cuidadosamente reservada se abrió paso entonces, plena, sin defensas y devastadora. «Por supuesto que sabes», dijo ella. Construyó las estanterías esa tarde y la mañana siguiente, usando madera que él y Clara seleccionaron juntos del proveedor de la calle Segunda. Clara regateó con la franqueza de alguien que había investigado y sabía exactamente lo que las cosas debían costar, dejando al hombre detrás del mostrador ligeramente aturdido. El ebanista de Chestnut aceptó proporcionar 2 vitrinas acabadas por un precio que Clara negoció hasta algo razonable con la misma imperturbable minuciosidad. Mientras Caleb trabajaba, Clara colocaba los libros del segundo baúl en las estanterías que él había terminado. Los organizaba con un sistema que le explicó y que era completamente lógico. Libros de lectura por nivel, volúmenes de referencia por tema, las cartillas en una fila al frente, donde serían más fáciles de acceder. Narraba su pensamiento mientras trabajaba,
no porque necesitara la opinión de nadie, sino porque era el tipo de persona que procesaba en voz alta. Y él descubrió que le gustaba ser la persona a la que ella le procesaba. Almorzaron comida traída del pequeño café de la calle Front por Caleb, quien fue y volvió mientras Clara estaba a media frase sobre las cartillas de geografía. Simplemente aceptó el sándwich de su mano y siguió hablando. Y cenaron en el propio café, sentados uno frente al otro, en una mesa de esquina, mientras la noche de Dodge City transcurría a su alrededor. El estruendo y el ruido de las cantinas calle abajo, el traqueteo de un carro de carga que pasaba, las voces de la gente en otras mesas hablando de ganado, clima y chismes. «¿Te quedas?», dijo Clara. No era una pregunta. Caleb miró la taza de café en sus manos. Se había dicho a sí mismo que se iría pasado mañana. Se lo había dicho a sí mismo con firmeza y repetidamente desde la mañana de ayer. «No lo he decidido», dijo, lo cual era honesto, aunque no tan seguro como debería haber sido. «Tienes una vida en movimiento», dijo ella. «Trabajo, encargos. No eres un hombre que se queda quieto». «He estado pensando en presentar esa documentación», dijo él. «La tierra a lo largo del cimarrón». Ella guardó silencio por un momento. «Eso es algo significativo que hacer». «Lo es». Caleb dejó su propia taza y lo miró directamente. Y ahí estaba de nuevo, lo que había dicho en el sendero sobre la honestidad como lo más respetuoso que una persona podía ofrecer a otra. Estaba a punto de ofrecerla. «Quiero ser honesta contigo porque creo que te lo mereces. En 2 días en el sendero y 2 días aquí, he descubierto que eres una de las personas más genuinamente buenas que he conocido, y estoy...». Se detuvo, respiró hondo, «y me encuentro significativamente reacia a verte marchar». El café tenía otras personas. Había ruido. Caleb no era consciente de nada de eso. «Eso es honesto», dijo muy bajo. «Te dije que ahorra tiempo», dijo ella. Él extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. Solo su mano sobre la de ella, cálida y cuidadosa. Ella miró hacia abajo y luego de nuevo hacia él y no apartó la mano. «Estaba pensando en presentar la documentación», dijo él de nuevo, «porque me gustaría tener un lugar donde estar, un lugar que sea mío y que pueda ofrecer una razón para quedarse a alguien que ha elegido una cosa difícil e importante para venir aquí». Clara Ashworth no era una mujer que llorara en público, o sospechaba él, en casi ningún contexto, pero sus ojos estaban muy brillantes a la luz de la lámpara. «Esa es la declaración más indirecta que he oído nunca», dijo ella. «Estoy preparándome para ello», dijo él. «Tómate tu tiempo», dijo ella, y giró su mano bajo la de él para que sus dedos se entrelazaran, cálidos y seguros. La documentación para la tierra a lo largo del cimarrón tardó 3 días en localizar la oficina correcta. 2 conversaciones con un agente de tierras llamado Hollis, que era minucioso aunque lento, y una mañana completa de Caleb cabalgando 20 millas al sureste de Dodge para caminar por la parcela que estaba considerando. Regresó con barro en las botas y una expresión en su rostro que Clara leyó correctamente en el momento en que lo vio de pie en la puerta de la escuela. «Te encantó», dijo ella. «El arroyo corre todo el año», dijo él. «Hay una plataforma de piedra caliza natural que serviría de cimiento. La hierba es buena». Hizo una pausa. «Es buena tierra, Clara». Ella se acercó a donde él estaba de pie y le puso la mano en el brazo. Él miró su mano y luego su rostro y dijo, «Presenté la reclamación esta tarde». Ella puso su otra mano sobre la de él y la sostuvo. «Bien», dijo ella, «eso es muy bueno». La escuela abrió 3 semanas después, más tarde de lo que Clara había esperado, pero antes de lo que Prescott había previsto en privado. Con 14 niños en la primera mañana, de entre 6 y 13 años. Caleb vino y se quedó afuera, mirando por la ventana abierta, mientras Clara se paraba al frente de su aula. Tenía la confianza tranquila de alguien que había nacido para este preciso momento. Escribía la fecha en la nueva pizarra que se había instalado la semana pasada. 12 de mayo de 1874. Preguntó a los niños sus nombres y escribió cada uno en su libro de registro. Y la forma en que el nombre de cada niño se volvía real y oficial al escribirlo era algo que incluso desde fuera de la ventana,
Incluso a través del cristal polvoriento, Caleb podía sentir. Se quedó allí mucho tiempo antes de ir a empezar el trabajo del día en la reclamación de tierras. El trabajo en la granja, había empezado a llamarlo así en su mente, lo cual era un desarrollo que se sentía a la vez aterrador y absolutamente correcto, era sustancial. La reclamación era tierra virgen. Comenzó con el arroyo, despejando la maleza de sus orillas para que el agua corriera limpia. Luego empezó con los cimientos, usando la plataforma de piedra caliza, como Clara había sugerido cuando le había mostrado la tierra 2 semanas antes. Ella se había parado en medio de la parcela con sus faldas rozando la hierba alta y había dicho, «La casa debería mirar al este para que tengas la luz de la mañana, y deberías poner el huerto en el lado sur donde tendrá sol todo el día». Él había construido la casa mirando al este. No era carpintero de oficio, pero era un hombre que podía averiguar lo que había que hacer y hacerlo metódicamente. Y tuvo ayuda de 2 hombres que contrató de entre los vaqueros que pasaban el invierno en Dodge. Un constructor tranquilo y experimentado llamado Santos, que había venido de Texas con una manada de ganado y decidió quedarse. Y un hombre más joven llamado Pete, que era hábil con las herramientas, trabajaba duro y no hacía preguntas innecesarias. Entre los tres, y con la madera que trajeron de Dodge en una carreta prestada, levantaron el armazón en 2 semanas. Las paredes y el techo siguieron en las semanas posteriores. Clara venía los domingos por la tarde, montando una pequeña yegua estable que había comprado en la caballeriza de Dodge. Había abordado esta transacción con la misma competencia enfocada que aplicaba a todo. Preguntó sobre la historia, el aliento y las patas del caballo, con preguntas que sorprendieron al encargado de la caballeriza y lo llevaron a dar respuestas honestas. Llegaba a la granja con una bolsa de lona y sacaba de ella con infalible regularidad algo útil: clavos que había comprado en el pueblo, un rollo de cuerda, una vez un jamón entero del carnicero, y siempre caramelos de menta. En esas tardes de domingo, trabajaban y hablaban, y la conversación se profundizaba cada semana, como lo hacen las conversaciones entre personas que se prestan atención genuina. Él le contó sobre su infancia en Missouri, la granja que sus padres perdieron cuando él tenía 12 años, el hermano mayor que fue a la guerra y regresó cambiado de maneras de las que nadie hablaba directamente. Ella le contó sobre sus años en Filadelfia, las discusiones que había tenido con sus profesores, los estudiantes por los que se había preocupado en mitad de la noche, la carta que había escrito al ayuntamiento de Dodge City en una fría tarde de enero y que luego sostuvo en su mano durante 20 minutos decidiendo si enviarla. «¿Qué te hizo enviarla?», preguntó él. Estaban sentados en los cimientos de piedra caliza de lo que sería la pared este de la casa. La luz del atardecer hacía sus cosas extraordinarias habituales en la pradera, y Clara miraba el horizonte con la expresión que él estaba aprendiendo a conocer como su cara de pensamiento más profundo. «Pensé en lo que mi padre habría dicho», dijo ella. «Habría dicho, Clara, lo único peor que fracasar en lo que quieres es no intentarlo nunca por miedo». Hizo una pausa. «Así que fui a la oficina de correos y la envié antes de poder pensarlo más». Él la miró a la luz prolongada. «Estoy muy contento de que la enviaras», dijo él. Ella le devolvió la mirada. «Yo también», dijo en voz baja, y luego apoyó ligeramente la cabeza en su hombro, algo que nunca había hecho antes. Y él se quedó muy quieto por un momento, y luego le pasó el brazo por los hombros y se sentaron así, viendo el sol ponerse sobre la tierra del cimarrón. En una tarde de finales de junio, la acompañó de vuelta a donde había atado la yegua. Y en la cálida oscuridad, antes de que ella montara, se volvió hacia ella y dijo, sin preámbulos y sin adornos, «Te amo, Clara». Ella se quedó muy quieta. He estado tratando de encontrar el momento adecuado para decirlo con las palabras adecuadas, y he llegado a la conclusión de que no hay un momento adecuado, y las palabras adecuadas son simplemente las verdaderas, dijo él. «Te amo. Te he amado desde aproximadamente la segunda hora en el sendero, cuando me dijiste que no tenías 0 remordimientos por esos 3 baúles. Y he estado cada día más seguro de ello desde entonces». Clara se quedó en la cálida oscuridad de junio mirándolo. Su expresión pasó por unas 3 cosas en rápida sucesión
antes de asentarse en la que estaba debajo de todas las demás, la que era simple y enteramente ella, abierta y verdadera. Yo también te amo, dijo. He estado tratando de encontrar la manera correcta de decirlo durante varias semanas, y estaba empezando a pensar que debería escribirlo en una carta, ya que aparentemente es como mejor me comunico. Él se rió, y ella se rió. Y luego él le tomó la cara entre las manos, con una delicadeza que esperaba que dijera todo lo que las palabras no habían alcanzado a decir, y la besó bajo las estrellas de Kansas, al borde de su propia tierra, y ella le devolvió el beso con una certeza que igualaba exactamente la suya. Cabalgó de regreso a Dodge esa noche con el corazón en un estado de desorden productivo, y él se quedó mirando la linterna de su yegua alejarse en la oscuridad durante mucho tiempo antes de volverse hacia la tienda de lona en la que todavía vivía mientras se construía la casa. En los días que siguieron, algo cambió entre ellos, no en la cómoda facilidad que habían construido, que permaneció exactamente como estaba, sino en la apertura de la misma, la voluntad de ser simplemente dos personas que se amaban y no pretendían lo contrario. Él comenzó a encontrarse con ella en la escuela al final de sus días de clase, cuando su trabajo en la granja se lo permitía. Caminaban juntos por la calle Front o se sentaban en el pequeño parque junto a la oficina de correos. Y Dodge City notó este desarrollo con el tipo de atención comunal que los pueblos pequeños de cualquier época y lugar aplicaban a los romances. La viuda Patterson le dijo a Clara que pensaba que Caleb era un hombre bueno y serio. Bess Hartley, al enterarse de la situación por una carta de Clara que pasó por el puesto comercial, envió un frasco de sus melocotones en conserva con una nota que decía que lo había pensado desde el principio. El ayudante Garrett, al encontrarse con Caleb en la caballeriza, no dijo nada, pero le lanzó una lenta mirada evaluadora y luego un asentimiento que transmitía una cantidad considerable. Caleb le propuso matrimonio formalmente en agosto, en una tarde de domingo en la granja. La casa estaba esencialmente completa para entonces, tosca pero sólida, con 4 habitaciones y una chimenea adecuada. Y el huerto que Clara había especificado en el lado sur, donde 3 hileras de verduras de temporada tardía lograban cosas que incluso a él le sorprendían. Había pasado el jueves anterior en la sección de joyería del Mercantile de Dodge City, una sección pequeña y no muy bien surtida. Tuvo una cuidadosa conversación con el propietario sobre lo que estaba disponible, y se había ido con un anillo que era simple y no caro, una delgada banda de oro con un pequeño granate, todo lo que el Mercantile tenía en existencia. Pero lo había elegido porque la piedra era del color de la tierra de su propiedad en la madrugada, lo cual parecía correcto. No planeó un discurso. Se conocía lo suficiente como para saber que los discursos no eran su medio y que Clara vería a través de uno ensayado de todos modos. Ella estaba en el huerto inspeccionando las plantas de tomate cuando él se acercó a su lado y dijo su nombre. Ella se giró, sacudiéndose las manos en el delantal, y lo miró. Luego miró el anillo en su mano y de nuevo a él. Clara Ashworth, dijo él, te amo y estoy construyendo una vida aquí que me gustaría pasar contigo. No puedo prometer que todo será fácil. Esta es una tierra dura y soy un hombre común que hace lo mejor que puede. Pero puedo prometer que siempre te diré la verdad, que trabajaré cada día para merecer lo que me das y que todo lo que tengas siempre será tuyo. Los ojos de Clara estaban muy brillantes. Extendió la mano y tomó el anillo de la suya. Lo miró, lo giró a la luz. Un granate, dijo ella. Era la mejor opción disponible, dijo él con total honestidad. Si quieres algo diferente, podemos... Es del color de la tierra aquí por la mañana, dijo ella, que era exactamente lo que él había pensado. Lo miró. Por supuesto que me casaré contigo, Caleb. Empezaba a preguntarme si ibas a hacer que yo te lo propusiera. Él tomó el anillo de su mano y se lo puso en el dedo. Ella lo miró allí, contra la tierra oscura del jardín. Luego se acercó a él y él la abrazó. Y el verano de Kansas era cálido a su alrededor, y el arroyo corría claro más allá de la casa. Y todo se sintió, por un largo y perfecto momento, exactamente como debía ser. Se casaron en octubre de 1874,
en un día de cielo extraordinariamente azul y aire otoñal penetrante que olía a tierra removida y humo de leña. Clara había insistido en una boda en la iglesia, lo que requirió la participación del ministro metodista que había llegado a Dodge en septiembre. Un joven llamado Reverendo Cole, que era entusiasta y ligeramente nervioso, y que ofició la ceremonia con admirable seriedad. La viuda Patterson sirvió como testigo. Santos y Pete fueron testigos por parte de Caleb. Bess y Orville Hartley hicieron el viaje de 2 días desde su puesto comercial específicamente para estar presentes, lo que conmovió a Clara más de lo que demostró. Clara llevaba un vestido que se había hecho ella misma de lana azul que había comprado en septiembre. No era un blanco tradicional, que había decidido que era poco práctico y algo fuera de lugar. Y su cabello estaba recogido con una precisión que hizo que Caleb pensara en la primera mañana en el sendero, cuando lo había hecho con un puñado de horquillas de la bolsa de lona en la gris luz del amanecer. El anillo de granate estaba en su mano izquierda. Cuando el reverendo Cole llegó a la parte de los votos, se miraron con una mirada directa y clara de dos personas que sentían cada palabra. Y la iglesia, que albergaba a unas 20 personas, ya que la mayor parte del pueblo había decidido estar presente por el interés comunal que Dodge City había tomado en el asunto, estaba muy silenciosa. Después de la ceremonia, hubo una cena en el café, donde el propietario había sido persuadido por la viuda Patterson para hacer una cena de bodas adecuada. Hubo música de violín, proporcionada por un vaquero de Long Branch, que resultó tener un don notable para ello, y baile en el suelo de madera del café, hasta que la viuda Patterson decidió que la hora era adecuada para que todos se fueran a casa. Clara y Caleb condujeron hasta la granja en la carreta que él había adquirido en septiembre, bajo un cielo lleno de estrellas de octubre. La yegua estaba atada en la parte de atrás. Todo lo que Clara poseía, todavía en 2 baúles porque el tercero se había convertido en un elemento fijo en la escuela, estaba cargado en la caja de la carreta. La casa estaba lista. Él había terminado el interior en las últimas 2 semanas, incluyendo estanterías en la habitación principal y una mesa de cocina adecuada que había tardado 3 semanas en construir, porque Clara la había mirado en el Mercantile y había dicho que ella podría hacerlo mejor, y él se lo había tomado como un desafío. La mesa era, de hecho, muy buena, ella lo había dicho. La llevó en brazos por el umbral porque ella no se lo había pedido, y él quería hacerlo. Y ella soltó esa risa plena, cálida y genuina, y se aferró a sus hombros. Él la bajó dentro de su casa, y se quedaron en la luz de la lámpara mirando lo que habían hecho. Y no hay palabras que sean del todo adecuadas para ese momento, así que simplemente se dirá que fue muy bueno. El primer invierno en la granja fue duro, como son duros los inviernos de Kansas. El viento de la pradera es implacable, y el frío llega con una minuciosidad que exige respeto. Pero la casa resistió, y la chimenea tiraba bien. Y Caleb había acumulado suficiente leña en octubre como para que nunca pasaran frío sin poder hacer algo al respecto. Clara continuó enseñando durante el invierno, montando la yegua hasta el pueblo la mayoría de los días, y volviendo a casa por las tardes con la satisfacción particular de alguien que está haciendo exactamente lo que estaba destinada a hacer. Su escuela había crecido. Para diciembre, había 22 niños en su registro, incluyendo 3 niños que eran hijos e hijas de una familia Osage que se había establecido cerca de Dodge. Una situación que produjo exactamente las opiniones sobre las que Caleb le había advertido y que Clara manejó exactamente como él sabía que lo haría, con calma, firmeza y sin disculpas. Habló directamente con Prescott cuando él vino a verla con sus preocupaciones. También habló directamente con los padres que tenían quejas. Dirigió su escuela según el principio que su padre le había dado. Cada niño merecía tener su nombre escrito en el registro y que se le enseñara lo que necesitaba aprender. Y no se desvió de ello. Caleb descubrió que se había casado con una mujer que era, en lo que importaba, inamovible, y que esa era una de las cosas que más amaba de ella. Para la primavera tenía ganado, 12 cabezas de buena cría compradas a un ranchero llamado Fenwick, que estaba consolidando su operación más al sur.
y 2 caballos propios, además del ruano. Este último lo había comprado a Duval como regalo de jubilación para un animal que le había servido bien. La granja había tomado forma durante el invierno hasta convertirse en algo reconocible como un rancho en funcionamiento de tamaño modesto, con un granero adecuado y un gallinero. Y el huerto, que Clara planeaba triplicar en la primavera. En marzo de 1875, Clara le dijo durante el desayuno de un martes, con la luz del sol de primavera entrando por la ventana que daba al este, exactamente como debía ser, que estaba esperando un hijo. Él dejó su taza de café, la miró. Ella le devolvía la mirada con esa expresión que ponía cuando había dicho algo significativo y le estaba dando tiempo para ponerse al día, paciente y firme. Un hijo, dijo él. En septiembre, según mis cálculos, dijo ella. Él se levantó de su silla, fue a su lado de la mesa y le tomó la cara entre las manos, exactamente como lo había hecho bajo las estrellas de junio, cuando le dijo por primera vez que la amaba. Y no dijo absolutamente nada porque no había palabras adecuadas y ambos lo sabían. Ella puso sus manos sobre las de él. Estoy muy feliz, dijo ella, por si te lo estabas preguntando. No me lo estaba preguntando, dijo él, pero me alegro de que lo hayas dicho. La primavera y el verano estuvieron ocupados de la manera que una granja en funcionamiento exige: siembra, ganado, cercado y las 100 tareas que se multiplican con el buen tiempo. Pero había una cualidad en la actividad que era diferente de todos los años de trabajo anteriores, porque ahora el trabajo era suyo y de Clara, construyendo su vida con sus propias manos. Y las tardes después de la cena en el porche que daba al este eran las mejores de todas las tardes que Caleb había conocido. Clara continuó enseñando hasta finales de agosto, cuando el bebé hizo que el viaje diario fuera poco práctico. Pasó septiembre en la granja preparándose de la manera metódica y minuciosa con la que abordaba todo. Se había carteado con el médico de Dodge, había arreglado que la viuda Patterson viniera y había adquirido todo lo que consideraba necesario con la eficiencia de una mujer que había investigado. Caleb logró sentir en las semanas previas a septiembre aproximadamente 11 cosas simultáneas a la vez, lo cual era nuevo para él y que a Clara le pareció ligeramente divertido. «Vas a hacer un surco en el suelo», le dijo una noche cuando se había levantado 2 veces de la mesa de la cena sin ningún propósito particular. «No estoy ansioso», dijo él. «Por supuesto que no», asintió ella con perfecta compostura. El bebé llegó el 15 de septiembre de 1875, con la viuda Patterson y el médico presentes. Caleb estaba en el granero manejando sus sentimientos entre los caballos, que era donde Clara le había dicho que fuera y él había obedecido porque había usado el tono que indicaba que no era una sugerencia. Cuando la viuda Patterson llegó a la puerta del granero y le dijo que ya estaba hecho, y que tanto la madre como el niño estaban bien, él ya estaba en la puerta antes de que ella terminara la frase. Clara estaba sentada en la cama con un niño pequeño, de cara roja y enormemente ruidoso en sus brazos. Parecía agotada y absolutamente magnífica. Levantó la vista cuando Caleb se acercó a su lado y dijo: «Es un niño». Él se sentó en el borde de la cama con mucho cuidado y miró a su hijo con una expresión que, era consciente, probablemente no era digna, pero que no lograba moderar. «Tiene tus ojos», dijo Clara. «Ya, lo cual entiendo que es inusual en esta etapa, pero está bastante claro». El bebé aún no tenía, de manera significativa, ningún color de ojos discernible, siendo un recién llegado al mundo. Y Caleb le dijo esto a Clara. «Sé lo que veo», dijo ella firmemente, lo que supuso que zanjaba el asunto. Lo llamaron James por el padre de Clara, con el segundo nombre de Thomas por el padre de Caleb. James Thomas Morrow dio a conocer su opinión sobre el mundo de manera constante y a gran volumen durante los primeros meses de su existencia. Y Caleb descubrió que podía mecer a un bebé para dormirlo en el porche mientras observaba la pradera con una satisfacción que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era diferente a la sensación de sentarse en un buen caballo, en una cresta con vistas a un valle. Esa sensación de estar exactamente en el lugar correcto, en el momento adecuado. Clara volvió a enseñar en noviembre,
llevando a James a la escuela durante el primer mes en una cesta que mantenía junto a su escritorio, hasta que tuvo la edad suficiente para dejarlo con la esposa de un ranchero que vivía cerca del pueblo y que había ofrecido sus servicios. Los niños de la escuela estaban fascinados con James y lo trataban con una reverencia que Clara encontró educativa en sí misma. La escuela había crecido a 30 estudiantes para la primavera siguiente, y Prescott había sido persuadido, después de una reunión del comité en la que Clara había presentado un caso por escrito apoyado por cifras de matrícula, proyecciones de crecimiento y una comparación del tamaño de las escuelas en pueblos de población similar, para aprobar la construcción de una segunda sala. Caleb construyó la mitad él mismo y contrató a Santos para la otra mitad. Los años pasaron como pasan los buenos años, ni lentos ni rápidos, sino con la rica densidad del tiempo que está lleno de eventos y cambios. La granja creció. El rebaño de ganado alcanzó las 40 cabezas en 1877 y Caleb contrató a un peón a tiempo parcial, un hombre curtido llamado Henry, que llevaba 30 años trabajando con ganado y que resultó invaluable. El huerto se convirtió, bajo la atención sistemática de Clara, en una verdadera operación de cultivo. Enlataba suficientes tomates, frijoles, maíz y conservas cada otoño para pasar el invierno con abundancia. Y había comenzado a cultivar hierbas medicinales a lo largo de la cerca sur, que secaba y suministraba al médico de Dodge, quien estaba agradecido. James cumplió 2 años y comenzó a caminar con la decidida tambaleante de una persona que ha decidido que gatear está por debajo de su dignidad. Tenía, como Clara había predicho, ojos gris verdosos, exactamente los ojos de Caleb, y los rasgos fuertes de Clara y el nombre de su padre. Y era tan terco como ambos en igual medida y tan curioso sobre el mundo como cualquiera de ellos, lo que significaba que necesitaba que se le vigilara más o menos constantemente, porque la curiosidad sin precaución es un riesgo en un rancho en funcionamiento. En el verano de 1877, Clara le dijo a Caleb durante el desayuno de nuevo. Tenía un patrón para los anuncios importantes, él se había dado cuenta, que involucraba la mesa del desayuno y la ventana que daba al este, que habría un segundo bebé en diciembre. Esta vez fue bastante mejor manejando los 11 sentimientos simultáneos. Todavía no era perfecto en ello, pero había mejorado. El segundo hijo, nacido en diciembre de 1877, fue una niña. Tenía los ojos marrón ámbar de Clara y la mandíbula decidida de Caleb. Y era, a diferencia de James, una bebé excepcionalmente serena, que observaba el mundo con una cuidadosa atención evaluadora de alguien que toma notas. La llamaron Alina, por nadie en particular, porque a ambos simplemente les encantaba el nombre, y la llamaban Ellie, lo que le quedaba perfecto. James tenía 2 años y 3 meses cuando llegó Ellie, y la miró con profunda sospecha durante aproximadamente 10 días antes de decidir que era interesante. Después de lo cual, se dedicó insufriblemente a ella de la manera en que los hermanos mayores a veces lo hacen, territorial en su nombre y gentil con ella de maneras que no siempre era gentil con nadie más. La vida en la granja en esos años tenía la cualidad de algo que se estaba construyendo. No terminado, no completo, sino genuinamente en progreso en todas las formas que importan. Caleb llegaba del campo por la tarde para encontrar a Clara en la mesa de la cocina con sus papeles de la escuela y una lámpara, corrigiendo trabajos, preparando lecciones o escribiendo la carta que escribía fielmente cada semana a su madre en Ohio, quien finalmente había hecho las paces con la situación después de que Caleb escribiera una carta de presentación que Clara dijo que era tan completamente honesta y cortés que su madre prácticamente no tuvo más opción que aprobar. A Bess Hartley en el puesto comercial, a un colega en Filadelfia con quien se carteaba sobre métodos educativos. Él ponía café porque siempre hacía café. No era negociable, y ella levantaba la vista de sus papeles y la luz de la lámpara le daba en la cara. Y él sentía cada vez una versión de lo que había sentido en el sendero la primera noche cuando ella dijo, «Cero remordimientos». Era extraordinaria. Era consciente de ello todos los días. En 1879, James comenzó en la escuela de Clara,
a los 4 años. Era un poco más joven de lo habitual, pero ella había determinado que era apropiado dado su progreso de desarrollo. Una conclusión a la que había llegado con la misma metodología minuciosa que aplicaba a todo. Hubo cierta discusión entre los padres de otros estudiantes sobre si esto era apropiado, dado que ella era su madre. Y Clara abordó esto directamente en la siguiente reunión del pueblo, señalando que aplicaba los mismos estándares a James que a cualquier otro estudiante. Un hecho que el propio James podría haber confirmado por su expresión cuando ella le asignó trabajo extra por hablar durante el tiempo de silencio. Caleb, al enterarse de esto por el ayudante Garrett, que había estado en la reunión del pueblo, tuvo una conversación con James esa noche que fue uno de los momentos culminantes de su experiencia como padre. ¿Hablaste durante el tiempo de silencio?, preguntó Caleb. James, de 4 años, le lanzó la mirada de una persona que considera que hablar durante el tiempo de silencio es una opción de vida razonable. Tenía algo que decir, dijo. En la escuela, dijo Caleb con gran cuidado, tu madre es tu maestra. James lo consideró. Es la maestra y mi mamá. Ambas a la vez, confirmó Caleb. Y cuando da una instrucción en la escuela, la da como la maestra. A James esto le pareció filosóficamente complicado. Haces lo que ella dice, dijo Caleb, en casa y en la escuela. Las razones son ligeramente diferentes, pero el resultado es el mismo. James no dijo nada por un momento, y luego, con el aire de una persona que toma una decisión pragmática, de acuerdo. Bien, dijo Caleb. Clara, desde la otra habitación donde había estado haciendo un trabajo impresionante para no reírse, se permitió una pequeña, silenciosa y completamente privada risa y volvió a sus papeles de la escuela. La primavera de 1880 trajo una sequía que preocupó a todos los rancheros y agricultores del condado. El arroyo de la granja aguantó, pero la hierba en las tierras más altas se adelgazó. Caleb pasó 3 semanas en abril y mayo acarreando agua y manejando el ganado con la ansiedad meticulosa de alguien que sabe exactamente cuán estrecho es el margen. Henry se ganó cada centavo de su salario ese mes. Clara, con su jardín de hierbas y sus provisiones enlatadas, dirigió la casa con una eficiencia tranquila que mantuvo todo funcional mientras Caleb hacía lo que tenía que hacer afuera. Y en las noches en que llegaba cansado hasta la médula, ella ponía la cena en la mesa y se sentaba con él. No intentaba hablar cuando él necesitaba silencio y hablaba cuando él necesitaba procesar en voz alta. Y fue esto, tanto como cualquier otra cosa, lo que le hizo entender lo que la gente quería decir cuando decía que tenía una pareja. La sequía se rompió en junio con una semana de buena lluvia que reverdeció la hierba de la noche a la mañana. Hizo subir el arroyo y levantó el ánimo de todas las granjas y ranchos en un radio de 50 millas. Y la celebración del 4 de julio en Dodge City ese año tuvo la efervescencia particular de la gente que ha superado algo difícil y está genuinamente contenta de estar al otro lado. La familia Morrow asistió a la celebración. Caleb, Clara, James, de 4 años y medio, y Ellie, de 2 y medio, quien había descubierto el concepto de los fuegos artificiales con un entusiasmo algo alarmante y completamente característico. Clara se encontró con Bess Hartley, que había venido a Dodge para la ocasión, y las dos mujeres desaparecieron durante una hora en el tipo de conversación que abarca desde la conservación de hierbas hasta la política de la Junta Escolar Local y el estado general de la frontera. Y cuando emergieron, ambas tenían los ojos brillantes y estaban claramente satisfechas. Caleb observó a su hijo correr por el terreno abierto del recinto ferial tras una pelota que pateaba un grupo de niños mayores. Confiado, terco y absolutamente sin miedo. Y sostuvo a su hija en la cadera mientras ella observaba los preparativos para el espectáculo de fuegos artificiales con ojos que lo absorbían todo, catalogándolo, preparando su respuesta. Pensó en la cresta sobre el sendero de Santa Fe 6 años atrás. La mujer con 3 baúles, sin conductor, con el eje de la carreta roto, la grasa del eje en la mejilla y la expresión de alguien que ya había pasado su duelo y seguido adelante. Pensó en los 2 días en el sendero, el café en el gris del amanecer
y el caramelo de menta que ella le había ofrecido mientras cabalgaban, y la forma en que había dicho cero remordimientos, llanamente, sin adornos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Clara apareció a su lado y le quitó a Ellie con la suavidad practicada de una mujer que ha estado transfiriendo a una niña de 2 años entre adultos durante 2 años y lo tiene dominado. Se apoyó brevemente en su hombro, mirando el recinto ferial. «Buen día», dijo ella. «Muy buen día», dijo él. Ella lo miró. Tenía una mancha de algo en la mejilla, glaseado del pastel que ella y Bess habían estado comiendo mientras hablaban y que aún no había notado. Él extendió la mano y se la limpió suavemente con el pulgar. Ella le tomó la mano y la sostuvo contra su mejilla por un momento, mirándolo con esos ojos marrón ámbar que había estado aprendiendo y reaprendiendo durante 6 años y con los que aún no había terminado. «Tengo algo que decirte», dijo ella, que iba a esperar a esta noche para decir. Él se quedó quieto. «Otro», dijo ella simplemente. Él la miró. Ella tenía 31 años ahora, y los años en la frontera habían puesto una profundidad en su rostro que la chica del sendero aún no tenía. Y era más hermosa para él de lo que había sido entonces, lo cual no había creído posible. «¿Cuándo?», dijo él. «En febrero, creo», dijo ella. Ellie eligió este momento para dar su opinión sobre el retraso del espectáculo de fuegos artificiales, en volumen y términos claros. Y James regresó corriendo por la hierba hacia ellos, sin aliento, para informar que los niños mayores estaban haciendo trampa en el juego de pelota. Y Caleb levantó a James sobre sus hombros para que pudiera ver por encima de la multitud. Y Clara sostuvo a Ellie contra su cadera. Y los fuegos artificiales estallaron en lo alto en rojo, dorado y blanco contra el oscuro cielo de Kansas. Y James gritó su deleite desde los hombros de Caleb. Y Ellie agarró el cuello de Clara y dijo algo enfático en el lenguaje a medio formar de una niña de 2 años que todos los presentes entendieron como aprobación. El tercer hijo, un niño, llegó en febrero de 1881 y llegó con considerablemente menos drama que cualquiera de los dos anteriores, como si ya hubiera decidido ser práctico al respecto. Lo llamaron Daniel y fue desde el principio un niño de temperamento fácil y ojos brillantes y observadores que miraba el mundo desde su cesta con el aire de alguien que recopila información para futuras necesidades. Para 1882, la granja a lo largo del cimarrón era, bajo cualquier medida, un éxito funcional. El rebaño de ganado era de 63 cabezas y seguía creciendo. Caleb había comprado la parcela contigua y estaba criando ganado en ella con Henry y un segundo peón, un joven recién llegado de Missouri llamado Willis, que aprendía rápido y se ganaba su salario. La casa se había ampliado, se había añadido un segundo piso, con 2 dormitorios más que James y Ellie ocupaban con la certeza territorial de los niños que consideran sus habitaciones un territorio soberano. La escuela de Clara era la de más larga duración y la de mayor asistencia del condado. Había formado a 2 maestras asistentes, una joven llamada Helen, que había venido de San Luis el año anterior, y un hombre mayor, el señor Foss, que había sido impresor en Kansas City y aportaba a la escuela una habilidad para la aritmética que complementaba las fortalezas de Clara. La escuela tenía 82 niños matriculados. Clara dirigía toda la operación con la eficiencia organizada y de principios de alguien que ha estado refinando su metodología durante 8 años y la ha perfeccionado. Era, en el pueblo y en el condado, respetada de una manera específica y ganada. No el vago respeto extendido como cortesía a las mujeres que son maestras, sino el respeto genuino otorgado a alguien que había hecho algo demostrablemente importante y lo había hecho bien. Cuando había un desacuerdo sobre el plan de estudios de la escuela, la gente acudía a Clara. Cuando había una pregunta sobre lo que un niño necesitaba, los padres se la traían a ella. Cuando el condado propuso combinar varios distritos escolares de una manera que habría reducido los recursos para las escuelas comunitarias más pequeñas, Clara se presentó ante la Junta del Condado con un argumento escrito tan bien organizado y evidente que la propuesta fue aplazada en menos de una hora.
Caleb se enteró de la reunión de la Junta del Condado por 3 personas diferentes antes de haberlo oído de Clara, y se lo dijo. Deberías haber estado allí, dijo ella, con la modesta satisfacción de alguien que no necesita validación externa, pero que tampoco se opone a ella. Estaba arreglando la cerca sur, dijo él. No podía esperar. No, asintió ella. La cerca sur no puede esperar. La miró a través de la mesa de la cocina, a esta mujer que había encontrado en un sendero en 1874 con 3 baúles y un eje roto y más certeza de propósito que nadie que hubiera conocido. 8 años, 3 niños durmiendo arriba, 63 cabezas de ganado, 82 escolares, un huerto que, a estas alturas, era básicamente una pequeña granja por derecho propio. Clara, dijo él. Ella levantó la vista de los papeles de la escuela. Quiero que sepas, dijo él, que pienso en ese sendero todos los días, no porque deseara que las cosas fueran diferentes, porque no lo deseo, porque lo que surgió de esos 2 días es todo lo que está sentado frente a mí. Ella dejó el lápiz. Lo miró con la mirada directa y abierta que no había cambiado en 8 años. Esa cualidad de atención honesta que decía, creo que eres lo suficientemente fuerte para la verdad y aquí está la mía. Lo sé, dijo ella. Yo también pienso en ello. Una pausa. También pienso en el hecho de que estaba sentada junto a un eje de carreta roto, considerando si simplemente caminar hasta el pueblo más cercano y arrastrar un baúl detrás de mí. Y entonces apareciste por esa cresta, y lo primero que dijiste fue, buenas tardes. Eso es lo que dije, confirmó él. Fue la cosa más ordinaria y notable, dijo ella. Solo buenas tardes, como si fuera lo más natural del mundo encontrar a una mujer con 3 baúles en un sendero vacío. Era natural, dijo él. Todo en ello era natural. Ella sonrió, y fue la sonrisa plena, sin defensas y devastadora que había surgido por primera vez en la escuela de Dodge City esa primera mañana. Y no había perdido nada de su impacto en 8 años, lo cual, sospechaba él, no iba a cambiar. Tenías razón sobre la tierra, dijo ella. La luz de la mañana, orientada al este. Tú me dijiste que la orientara al este, dijo él. Tenía razón en eso, dijo ella, lo cual es diferente. Él se rió y ella se rió, y desde arriba se oyó el pequeño sonido soñoliento e indeterminado de Daniel moviéndose y luego acomodándose de nuevo. Y el viento de la pradera se movió a través de los álamos a lo largo del arroyo. Y la lámpara en la mesa de la cocina proyectaba su luz cálida y constante sobre los papeles, las tazas de café y las 2 personas que habían construido algo real a partir de 2 días en un sendero, 3 baúles de libros y la decisión de ser honestos sobre lo que querían. James cumplió 7 años ese año y había decidido que quería ser ranchero de ganado y también, posiblemente, maestro. Lo cual Clara le dijo con perfecta seriedad que no era mutuamente excluyente, y lo cual Caleb le dijo con igual seriedad que requeriría que escuchara durante el tiempo de silencio en la escuela. Lo que James recibió con la ecuanimidad filosófica de un niño de 7 años que hace mucho tiempo que ha hecho las paces con ciertas realidades no negociables. Ellie tenía 5 años y había comenzado la escuela oficialmente como estudiante, una distinción que Clara dejó muy clara el primer día. Le explicó a Ellie de antemano que en la escuela era primero la alumna de la señorita Morrow y en segundo lugar su hija, y Ellie había asentido con la calma de alguien que entendía los arreglos complicados y los navegaría eficientemente. Lo cual procedió a hacer era, notó Clara con una combinación de orgullo parental y evaluación profesional, extremadamente buena en la lectura y tenía un don para notar lo que otras personas necesitaban, lo que la hacía popular entre los estudiantes más jóvenes de una manera instintiva y genuina. Daniel estaba aprendiendo a caminar ese otoño. Lo hacía con el mismo enfoque práctico y sin prisas que aplicaba a todo. Y él y los 2 gatos que vivían en el granero tenían una relación continua de curiosidad mutua que a Caleb le parecía una de las características más entretenidas de la vida diaria. En una tarde de octubre de 1882, el mes y año exactos de su 8º aniversario, aunque lo celebraron simplemente con una cena en casa y los niños en la cama temprano. Caleb se sentó en el porche de la casa que había construido,
orientado al este, en el aire fresco de octubre, y pensó con una plenitud que rara vez llega a la gente, que estaba satisfecho, no complaciente, no terminado, sino satisfecho en el sentido de que esto es lo que se suponía que debía suceder y ha sucedido. Clara vino y se sentó a su lado. Traía 2 tazas de café. Había aprendido a hacerlo a su manera a lo largo de los años, lo cual, le había dicho una vez, era una de las concesiones más significativas que había hecho en el matrimonio. Dicho con suficiente sequedad como para que él se riera durante un minuto entero. Le entregó su taza y se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran, y miró la tierra que se vislumbraba en la oscuridad, la hierba, el cielo y el arroyo que podían oír, pero no ver. He estado pensando, dijo ella, sobre la escuela. ¿Qué pasa con ella? Helen está lista para asumir más responsabilidad. Creo que en otro año o 2 podría dirigir las clases primarias por completo por su cuenta, lo que me liberaría para centrarme en los grados superiores y el trabajo del plan de estudios. Hizo una pausa. También me he estado carteando con una mujer en Wichita que está tratando de establecer una red de escuelas fronterizas que compartan recursos, planes de estudio, formación de maestros. Me gustaría participar. Él se giró para mirar su perfil en la oscuridad. La línea fuerte y clara de él, la inclinación familiar de su barbilla cuando estaba resolviendo algo. Te estás expandiendo, dijo él. Siempre me estoy expandiendo, dijo ella con la simplicidad de alguien que declara un hecho sobre su naturaleza. No puedo evitarlo. Lo sé, dijo él. No querría que lo hicieras. Ella se giró para mirarlo. Había una cualidad en su expresión en ese momento. La mirada abierta de color ámbar marrón, captando la poca luz que él había visto antes y que nunca dejaba de ser exactamente lo que era. Una persona mirando a otra persona con todo el peso de conocerla y elegirla de todos modos. Yo tampoco querría, dijo ella en voz baja, que lo hicieras. Él le pasó el brazo por los hombros y ella se apoyó en él, y bebieron su café en la oscuridad de octubre, mientras la pradera hacía sus sonidos nocturnos a su alrededor. El arroyo y el viento, y en algún lugar a lo lejos, el ganado moviéndose en el campo, y la casa detrás de ellos, cálida con la luz de la lámpara y los pequeños sonidos de sueño de 3 niños, cuya existencia todavía le parecía a veces lo suficientemente notable como para quitarle el aliento. 8 años desde el sendero, desde el eje roto y los 3 baúles alineados con una precisión casi matemática. Desde la mujer que se había parado con las manos en las caderas en el polvo y había dicho con total calma que su conductor había decidido que sus obligaciones terminaban en el momento en que se perdía de vista y que ya para ese entonces había comenzado a pensar en qué hacer a continuación. 0 remordimientos, había dicho ella. Él había sabido entonces que algo estaba sucediendo, algo que aún no podía nombrar. De la misma manera que un hombre que ha pasado su vida leyendo las señales del país por el que viaja sabe, antes de poder articularlo completamente, que la tierra que tiene por delante es buena. Había tenido razón, la tierra por delante había sido extraordinaria. La red de escuelas fronterizas en la que Clara se involucró creció rápidamente en los años siguientes, y para 1885 viajaba ocasionalmente en tren. El Kansas Pacific había hecho que viajar fuera considerablemente diferente de lo que había sido en 1874. Iba a Wichita y una vez a Topeka para conferencias, a las que asistía con sus cuadernos, sus listas y su infalible capacidad para hacer preguntas que se salían del programa. Helen se hizo cargo de las clases primarias por completo en 1884 y la escuela de Dodge City era, bajo cualquier medida, una de las escuelas mejor administradas del condado. Clara había escrito una guía curricular que se copió y distribuyó a otras 7 escuelas fronterizas. Cuando el condado propuso en 1885 formalizar los requisitos de certificación de maestros, Clara fue una de las 3 personas a las que se les pidió que formaran parte del comité que desarrollaba los estándares. El rancho de Caleb, para 1885,
era genuinamente próspero. 90 cabezas de ganado, tierras bien administradas. La granja producía lo suficiente como para que el huerto y los productos en conserva cubrieran casi por completo las necesidades alimentarias del hogar. Había pagado las reclamaciones de tierras hacía años. Tenía dos buenos peones, Henry y Willis. No era un hombre rico en el sentido de una ciudad del este, pero era un hombre que poseía lo que había construido y no le debía nada a nadie por ello. Y en la frontera de Kansas, en 1885, esto era algo sólido y respetable. James, a los 10 años, estaba profundamente interesado en los caballos con una pasión enfocada que Caleb reconocía y respetaba. Había comenzado a ayudar con los caballos en el granero con una seriedad que superaba la que Caleb había logrado mantener a la misma edad, y hacía preguntas sobre líneas de sangre, entrenamiento y cuidado que requerían respuestas genuinas. Caleb se las dio todas y encontró en el acto de darlas un placer particular. No el placer de impartir información, sino el placer de ver una mente que era la suya propia, trabajando. Ellie, a los 8 años, era la hija de Clara en todas las formas más reconocibles. Leía a un nivel que la situaba varios años por delante de sus compañeros de escuela. Había comenzado a llevar un diario con una pulcritud que hacía sonreír a Clara con reconocimiento, y se había encargado de dar clases particulares de lectura a dos niños más pequeños después de la escuela, con una autoridad totalmente autonombrada y totalmente efectiva. Daniel, a los 4 años, había determinado que el mejor lugar del mundo era dentro o cerca de cualquier tipo de agua. Una preferencia que hacía del arroyo tanto su mayor alegría como la fuente más fiable de preocupación parental en la granja. Fue Clara quien, una tarde de otoño de 1885, sentada en la mesa de la cocina con sus papeles de la escuela, dejó el lápiz y dijo: «Hoy recibí una carta de mi madre». Caleb, que estaba en la estufa, se giró. La madre de Clara, Margaret Ashworth de Columbus, Ohio, quien había llamado a su hija terca y poco práctica en 1874, había sido una corresponsal regular. Su relación se había asentado a lo largo de los años en algo que era respetuoso, si no exento de complicaciones. «Está pensando en venir de visita», dijo Clara. «Bien», dijo Caleb, y lo decía en serio. Clara lo miró. «Nunca ha estado al oeste de Petersburg. Sé que tendrá opiniones sobre todo». «Lo espero», dijo él. «Nos las arreglaremos». Clara lo consideró. «Querrá ver la escuela», dijo. «También tendrá opiniones sobre eso». «¿Qué decía tu padre sobre las opiniones?», preguntó Caleb. Clara lo miró por un momento y luego se rió. «Decía que eran la evidencia más honesta del compromiso de una persona con el mundo», dijo. «Decía que una persona que no tiene opiniones ha dejado de prestar atención». «Tu madre», dijo Caleb, «claramente ha estado prestando atención». Margaret Ashworth llegó a Dodge City en abril de 1886 en el tren Kansas Pacific con 2 maletas y una expresión de evaluación cautelosa que Clara reconoció como la cara que su madre ponía cuando se preparaba para ser impresionada, pero aún no lo admitiría. Era una mujer pequeña, de ojos agudos, de 62 años, que llevaba su edad con la dignidad de alguien que ha tomado todas sus decisiones importantes y confía en que fueron correctas. Conoció a sus 3 nietos, James, ahora de 11 años, que la saludó con seria cortesía; Ellie, de 9, que le ofreció un frasco de los melocotones en conserva que había ayudado a Clara a hacer y le explicó el proceso de conservación con un detalle que Margaret encontró inesperadamente interesante; y Daniel, de 5, que le mostró el arroyo, que era el mayor honor que podía otorgar. Recorrió la escuela donde Helen estaba dando la sesión de la mañana. Caminó por la granja. Comió en la mesa de la cocina que Caleb había construido. En la segunda noche de su visita, cuando los niños estaban en la cama y Clara hacía sus papeles y Caleb estaba en la mesa con las cuentas del rancho, Margaret Ashworth se sentó en la silla buena junto a la chimenea y miró alrededor de la habitación con una expresión que finalmente había abandonado su cautela. «Lo habéis hecho bien», les dijo a Clara y Caleb por igual, lo que, viniendo de Margaret, era una declaración de considerable importancia.
Hemos trabajado en ello, dijo Clara sin falsa modestia. Tu padre lo habría aprobado, dijo Margaret. Todo. Miró a Caleb directamente. Le habrías gustado, dijo. Caleb recibió esto. Espero haberlo merecido, dijo. Lo habrías hecho, dijo Margaret con una certeza que zanjó el asunto. Se quedó 3 semanas y para el final de ellas había reorganizado el jardín de hierbas de Clara según un sistema que consideraba superior. Se había involucrado en un esfuerzo de recaudación de fondos para material escolar con una energía que impresionó incluso a Helen, y le había dado a Caleb su evaluación de cada caballo en la propiedad, que fue detallada y precisa. Se fue en el tren Kansas Pacific con la expresión de alguien que ha quedado completamente satisfecho con lo que encontró y está dispuesto a decirlo. Le encantó, le dijo Ellie a Caleb después de ver partir el tren desde el andén. Sí, le encantó, asintió Caleb. No quería decirlo, observó James, pero era obvio. La honestidad, dijo Clara desde al lado de Caleb, con una pequeña sonrisa privada que era solo para él, toma diferentes formas en diferentes personas. Él le tomó la mano mientras se alejaban del andén y ella la sostuvo, y los 5 caminaron de regreso por Dodge City hacia la carreta. James y Ellie debatían algo con la particular y apasionada especificidad de los hermanos, cuya discusión tiene orígenes demasiado lejanos para ser claramente rastreados. Y Daniel iba entre Caleb y Clara, sosteniendo una mano de cada uno. Los años continuaron como lo hacen los años, cada uno diferente del anterior en las formas que importan y similar en las formas que son cómodas. El rancho creció. La escuela continuó siendo la mejor del condado. Los niños crecieron en sí mismos con la confianza particular de las personas que han sido criadas por padres que les dijeron la verdad y esperaban que fueran capaces, lo cual eran. En 1889, cuando la condición de estado de Kansas era un hecho histórico y la frontera estaba cambiando su carácter salvaje y abierto de los años del sendero, suavizándose en algo más asentado y complejo, Caleb y Clara se sentaron en el porche orientado al este en una cálida tarde de verano y observaron la luz pasar sobre la tierra del cimarrón. James tenía 14 años y dominaba los caballos con una habilidad que hacía que incluso Henry negara con la cabeza con admiración. Ellie tenía 12 y había escrito un ensayo sobre la historia del río Cimarrón que Clara había enviado, sin decírselo a Ellie, al corresponsal en Wichita, quien lo había publicado en la carta trimestral de la red de escuelas fronterizas. Y la expresión de Ellie cuando se lo dijeron había sido una de las mejores cosas que Caleb había visto en un año de cosas buenas. Daniel tenía 8 años y tenía una colección de piedras del arroyo que ocupaba un estante entero en su habitación y que catalogaba con una atención metódica al detalle que sugería un futuro naturalista o un futuro profesor, posiblemente ambos. ¿Echas de menos alguna vez el sendero?, preguntó Clara en esa cálida tarde de 1889. Él lo pensó porque ella preguntaba las cosas en serio y merecía respuestas serias. Echo de menos la simplicidad a veces, dijo. La forma en que todo era solo la siguiente milla, la siguiente agua, la siguiente parada. Y ahora todo es más complicado y considerablemente mejor, dijo. No echo de menos la simplicidad lo suficiente como para preferirla. Ella guardó silencio por un momento. No echo de menos Filadelfia, dijo. Pensé que podría hacerlo eventualmente. No lo hago. Hizo una pausa. Echo de menos la biblioteca, pero he construido algo parecido a una entre la escuela y esta casa. Él miró las paredes de la casa, que, era cierto, estaban sustancialmente cubiertas de libros en este punto. El valor de los 2 baúles originales se había multiplicado significativamente a lo largo de los años mediante compras, intercambios y las donaciones de padres agradecidos que no tenían mejor manera de expresar su aprecio por lo que Clara había hecho por sus hijos. «Lo has hecho», dijo él. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él le pasó el brazo por encima. La luz del atardecer se movía sobre la tierra que era suya, la hierba y el arroyo y el ganado a lo lejos y el granero con sus caballos. Todo ello construido a partir de 2 días en un sendero
y 3 baúles y un anillo que era del color de la tierra matutina, y una propuesta en un huerto y una boda en una pequeña iglesia en un día azul de octubre. Todo ello construido a partir de ella sentada junto a una carreta rota y decidiendo, antes de que él apareciera por la cresta, que viniera lo que viniera, lo iba a manejar sin remordimientos. Eso era lo que más amaba, pensó. No solo a ella, aunque a ella por completo, sino esa cualidad que ella había aportado a todo, a cada día duro y bueno y complicado en la granja y en la escuela y en la vida que habían construido. La cualidad de una persona que había mirado todo lo que tenía delante, sabía exactamente lo que costaría, y lo había elegido de todos modos, con todo su corazón. Cero remordimientos. Él lo había adoptado como su propia filosofía en algún momento del camino, sin darse cuenta del momento exacto en que sucedió. De la misma manera que absorbes las mejores cosas de las personas que amas, no intentándolo, sino viviendo lo suficientemente cerca de ellas el tiempo suficiente como para que su verdadero yo comience a dar forma al tuyo. Las estrellas salieron sobre el cimarrón, una por una, y luego todas a la vez, como lo hacen en la pradera de Kansas, enormes y cercanas, y el viento se movió a través de los álamos a lo largo del arroyo con ese sonido particular que había sido el fondo de 15 años de tardes en esta tierra. Desde dentro de la casa llegaba el sonido de James y Ellie, no discutiendo por una vez, sus voces un murmullo compañero sobre algo que estaban leyendo, y los pasos medidos de Daniel dirigiéndose, a su manera práctica, a la cama. Caleb abrazó a Clara en el porche orientado al este de la casa que había construido en la tierra, por la que había presentado la reclamación debido a una conversación en un sendero sobre tierras a lo largo del cimarrón. Y ella lo abrazó de vuelta con la fácil certeza de una mujer que había recorrido 1100 millas con 3 baúles, un contrato firmado y la convicción de que valía la pena hacerlo difícil, y que había demostrado tener razón de maneras que no había anticipado del todo, pero que nunca, ni un solo día, había lamentado. La pradera respiraba a su alrededor bajo sus estrellas imposibles. Fue una tarde muy buena, una de las mejores de muchas, y ninguno de los dos lo dijo en voz alta porque ninguno de los dos lo necesitaba. Simplemente era verdad, de la misma manera que el arroyo era verdad, y la ventana orientada al este era verdad, y el café cada mañana lo era. Verdadero, asentado y cierto, y enteramente suyo. La vida que habían construido a partir de un encuentro casual en un sendero polvoriento con una mujer que había decidido, antes de que nadie apareciera por ninguna cresta, que fuera donde fuera, iría con todo lo que tenía y sin un solo remordimiento.